¿Qué tal, queridos hermanos? Un gusto saludarlos a todos ustedes el día de hoy. Hoy, en estas vísperas del día domingo para el día lunes, estamos de fiesta aquí en la parroquia de los santos apóstoles Pedro y Pablo, porque precisamente el día de hoy, lunes, vamos a celebrar la fiesta de la conversión de San Pablo. San Pablo, uno de los pilares de la iglesia. Pues bien, vamos a disponernos el día de hoy para reflexionar la palabra y para seguir compartiendo con todos ustedes lo que Dios nos quiere regalar el día de hoy. Digan conmigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El día de hoy, hermanos, vamos a meditar el Evangelio de San Marcos en el capítulo 16, versículos del 15 al 18. Escuchemos pues al Evangelio según San Marcos. Y Jesús les ordenó: vayan por todo el mundo y proclamen la buena noticia a toda criatura. Quien crea y se bautice será salvo, pero quien no crea será condenado. Estas señales acompañarán a quienes crean: expulsarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, tomarán serpientes con las manos y, si beben algún veneno, no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y los sanarán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, hermanos, como les decía hace un momento, nuestra parroquia está de fiesta y nuestra iglesia también, toda nuestra iglesia, porque hoy celebramos la fiesta de la conversión del apóstol San Pablo. El Evangelio de hoy nos dice a nosotros, en el capítulo 16, me voy a retroceder un poquito en los versículos 14. Dice el versículo 14: por último, cuando estaban comiendo, Jesús se apareció a los 11 y les reprochó su falta de fe y su dureza de corazón por no haber creído a quienes los habían visto resucitados. Jesús se le aparece hoy a los discípulos y les reclama el no tener fe, pero el texto dice que había 11, y ya a partir del versículo 15 ya empieza a decir: y les ordena, vayan por todo el mundo y proclamen la buena noticia a toda criatura. Y aquí está como la clave también para iniciar la reflexión del día de hoy. Eran 11, estaban faltos de fe, y ante esa falta de fe Jesús les ordena ir a evangelizar. Hoy que celebramos nosotros la conversión del apóstol San Pablo, sería bueno retomar en los textos bíblicos donde encontramos esa conversión. Principalmente la encontramos en los Hechos de los Apóstoles. Encontramos Hechos 9 del 1 al 22, un relato de la conversión. También lo encontramos en Hechos 22, capítulos 3, versículo 16, y en Hechos 26, 2, 18. Ahí tenemos estos textos para reflexionar. Pero también nos encontramos con un texto clave para reflexionar, que es 1 Corintios 15, del 9 al 10. Y en 1 Corintios 15, del 9 al 10, el Papa Francisco, en una ocasión en el 2016, hizo una reflexión precisamente sobre la conversión de San Pablo. Y tomaba este texto como inicio de su reflexión. Ahí decía el Papa Francisco que está como el resumen de toda la conversión de este gran apóstol, porque dice el texto, vamos a leer los versículos 9-10 del capítulo 15. Decía San Pablo: porque yo soy el más insignificante de los apóstoles. Fíjense cómo se consideraba él, insignificante, incluso indigno de llamarme apóstol, pues todo lo que había hecho se sentía indigno. Por haber perseguido a la iglesia de Dios. Dice, por haber perseguido a la iglesia de Dios, yo me siento insignificante y me siento indigno. Tenemos que recordar, queridos hermanos, la conversión de San Pablo. San Pablo era un perseguidor de la iglesia. Nosotros en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 6, nos encontramos con San Esteban, que muere a los pies precisamente de San Pablo. Y San Pablo, un perseguidor,
aferrado de la iglesia, un hombre que era judío y que defendía la Torá. Incluso pide una carta para ir a matar a los cristianos. Y en ese camino, en ese caminar hacia Damasco, viene su conversión. ¿Qué es la conversión? Es su cambio de vida, es su cambio, la metanoia, de mentalidad y su cambio en toda su existencia. Y es que Hechos de los Apóstoles nos presenta, especialmente en el capítulo 9, la conversión de San Pablo tiene que ver, dice Hechos, con una manifestación de Dios. Dios se la manifiesta a San Pablo, que era aferrado a la ley judía, se le va a presentar precisamente como aquella ley del Antiguo Testamento. ¿Cómo? Se le va a manifestar por medio de una luz. San Pablo ve una luz y también escucha la voz de Dios. Esa voz que va a resonar en su corazón y le dice: Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo, ¿por qué me persigues? Y también Saulo ve una gran luz y dice que cae el rostro en tierra, se postra. Y eso tiene que ver mucho con el Antiguo Testamento, porque tenemos que recordar en Génesis 17:3 cuando Abraham se postra ante Dios. Y también recordamos en el Antiguo Testamento la historia de Josué 5:14, donde Josué también se postra ante Dios. Y así muchos textos bíblicos. Entonces, cuando San Pablo se encuentra con Dios, ante Dios que se manifiesta y se revela ante él con una voz, con una luz, entonces él se postra. Queridos hermanos, eso es lo primero que tenemos que aprender nosotros. Que cuando Dios se manifiesta, cuando Dios nos llama por su voz, cuando Dios en la oscuridad donde vivimos, en las tinieblas donde nos encontramos, nos muestra su luz, nosotros tenemos que postrarnos ante Él. Hoy tenemos que recordar también nosotros nuestra conversión. ¿Cómo fue nuestra conversión? Estábamos en una oscuridad terrible, estábamos en pecado y Dios nos habló, Dios nos iluminó. Y si todavía hoy estamos en pecado, y si todavía hoy estamos fríos, y si todavía hoy estamos persiguiendo a la iglesia, dañando al hermano, haciendo cosas terribles, hoy San Pablo nos enseña que Dios se manifestó. Por eso es que él dice: yo fui un perseguidor de la iglesia de Dios. Fui un perseguidor. Sin embargo, dirá la misma carta a los Corintios que estamos reflexionando, tomando al Papa. Sin embargo, la gracia de Dios hace de mí lo que soy. Dice San Pablo: Dios tuvo misericordia de este pecador. Se manifestó ante mí. Soy indigno de él, pero por su gracia soy lo que soy. ¿Y quién era San Pablo? San Pablo, después de su conversión, San Pablo va a sufrir como aquel siervo doliente de Isaías capítulo 52. Va a sufrir como Jesús. Dirán las cartas de San Pablo y todo el Nuevo Testamento que San Pablo fue perseguido, fue latigado, fue apedreado, incluso fue náufrago por 3 veces. Y eso es lo que nos dice hoy nuestro texto bíblico referido a la conversión de San Pablo. Dice, estas señales acompañarán a quienes crean: expulsarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas, tomarán serpientes, y beberán algún veneno no les hará daño, impondrán las manos a los enfermos y sanarán. Todo eso hizo San Pablo. Se acercaba al enfermo, al necesitado, al que sufría, caminaba. ¿Por qué? Porque San Pablo estaba lleno del Espíritu Santo. Después de su conversión se encuentra con Cristo. Y una vez que se encuentra con Cristo, empieza a anunciarlo lleno del Espíritu Santo. Hechos de los Apóstoles también nos dirá en el capítulo 9, versículo 17, que él empieza a anunciar, pero la gracia de Dios, como dice nuestro texto, estaba con él. Por eso salía a anunciar. También Gálatas 1, 15, 17 nos dirá que lo hace lleno del Espíritu porque se ha encontrado con Cristo. Hermanos, nosotros ya nos encontramos con Cristo. Ya nos dejamos convertir por Cristo. Ya nuestra vida ha cambiado y ya nuestra vida es diferente. Pertenecemos a una comunidad, porque San Pablo no estaba solo, estaba con una comunidad cristiana. Pero eso dice él: no era yo, era el Espíritu, era Cristo con el que me había encontrado, era la gracia de Dios que estaba con él. Dice: la gracia que él me dio
no ha sido en vano. La gracia que Dios me dio no ha sido en vana, porque me he dedicado a evangelizar. ¿A quién iba a evangelizar? A los gentiles. Vayan por todo el mundo y anuncien el evangelio. El Salmo 116 que hoy escucharemos también dirá eso. Anuncien la palabra de Dios. Y fue lo que hizo San Pablo después de su conversión. No se convirtió y se quedó fijo y se quedó lo mismo. No, su conversión fue tremenda, que empezó a anunciar por todo el mundo. Dice, no fue en vano. ¿Tu conversión cómo ha sido? ¿Ha sido en vano? ¿Se ha quedado ahí? ¿O ha tenido frutos? Dice él, al contrario, he trabajado más que todos ellos, pero en realidad no se debe a mí, sino a la gracia de Dios que está conmigo. Yo le pido mucho a Dios que en ese día que meditamos la conversión de San Pablo, la gracia de Dios esté con nosotros. La carta a Timoteo en el capítulo 1, versículos 12-14 dirá, yo antes fui un blasfemio, yo antes fui un perseguidor de la iglesia, yo antes fui un insolente, pero hoy la gracia de Dios está sobre mí. Que nosotros digamos como San Pablo, yo antes fui esto, yo antes fui el otro, yo antes fui alejado de Dios, yo antes me porté mal, yo antes hice cosas terribles, pero a partir de hoy, la gracia de Dios está sobre mí. La gracia de Dios está conmigo y mi vida ha llevado un proceso de conversión. Pues bien, queridos hermanos, en esta fiesta que hoy la parroquia va a tener por la conversión de San Pablo, pidámosle a Dios eso, que nos siga convirtiendo todos los días, que si en nuestra familia hay alguien que todavía no se ha encontrado con Dios, pedirle a ellos y pedirle a Él que pueda convertirse, que Dios se manifieste en nosotros, en nuestra familia y en aquellos hombres que se encuentran alejados de Dios y perdidos en la oscuridad. San Pablo ruega por nosotros en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y solo nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Que el Señor Jesús los acompañe a todos ustedes y una vez más compartan estas reflexiones en sus redes sociales, en su Facebook, en el YouTube, para que más personas puedan hoy celebrar con nuestra parroquia la fiesta de la conversión del apóstol San Pablo. Dios los bendiga a todos.